Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Compartimos, mis amados hermanos, la poderosa palabra de Dios, invocando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, la presencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, necesitamos tanto la presencia del Espíritu Santo. Nuestro parálisis, Señor, no nos permite avanzar. El parálisis, Señor, que nos ha hecho ser inútil en tu viña, en el mundo, en el reino. Que el Espíritu Santo hoy puede levantar a tantos paralíticos. Corazones paralizados, matrimonios paralizados, servidores paralizados, sacerdote, bendito Dios, hoy por el poder de la palabra del Espíritu Santo, lo levante, lo pueda flexibilizar los corazones a los siervos de Dios. Cuántos ministerios paralizados que necesitan una nueva efusión del Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés en su vida. Cuántas comunidades paralizadas, parroquias paralizadas que necesita del poder del Espíritu Santo, bendito Dios, para volver a accionar, a funcionar, a flexibilizarse. Que el Espíritu Santo hoy descienda sobre ti en tu corazón. Invoca su presencia en tu vida, invoca su presencia en tu corazón. Y que el Ruach Santo sople en este momento. Y por el poder de la palabra que compartimos en San Mateo en su capítulo 9, verso 1 al 8, para gloria y honra de Dios. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Bendito sea el santo nombre de Dios. Que el Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra que la compartimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué tremenda y poderosa palabra, amado. Qué enseñanza tan profunda el Señor Jesús hoy nos va a dejar por medio de esta reflexión y por la acción del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Jesús se subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Bendito Dios. Jesús llegó a su propio pueblo, a su tierra, a su comunidad. Esta imagen que estamos viendo, amado, bendito sea Dios. Espiritualmente hablando, Jesús está diciendo que Él llegó a su iglesia. El pueblo de Dios hoy es su iglesia. Y Jesús está llegando a su iglesia, bendito Dios, a su comunidad. Cuando Jesús llegó a su pueblo, allí lo llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: bendito Dios, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Jesús, allí había paralíticos. En el pueblo, en la iglesia de Jesucristo, hay personas paralizadas. Hay bautizados en el pueblo de Dios que están paralizados espiritualmente. Tú que fuiste, mi amado hermano, bautizado,
Tú que dices ser católico, cristiano, bendito Dios, pero nunca más fuiste a una santa misa. Nunca más rezaste de la catequesis. Nunca más acudiste al templo de Dios a partir de tu matrimonio. Tú que solamente te vas cada vez que vas a recibir el sacramento a la iglesia de Dios. Estás paralizado, mi hermano. Aunque estás en el pueblo de Dios, aunque eres parte de la iglesia de Dios, estás paralizado espiritualmente. Si te alejas de las cosas espirituales, si te alejas de Dios, es porque estás paralizado. Por eso encontramos en el pueblo de Jesús que hay personas paralizadas. Y este paralítico, bendito Dios, no puede llegar a la presencia de Dios solo. No puede llegar junto a Jesús solo, necesita de otra persona. Porque este paralítico dice, amados, que lo llevaron. Mi hermana, tú que tienes un esposo paralizado, tú que tienes un hijo paralizado, unos hermanos paralizados, tú joven que tienes a tu papá paralizado espiritualmente, a tu madre, tú tienes que llevarlo a ellos a la presencia de Jesús. Tú tienes que luchar, tú tienes que batallar, tú tienes que poner de tu parte, bendito Dios, para conquistar a esos hombres paralizados y llevarlo hasta la presencia de Jesús. En ese lugar está su sanidad, en ese lugar está su libertad. En la presencia de Cristo, los paralíticos encuentran libertad y flexibilidad. El parálisis, amado, es algo que le detiene al hombre. El parálisis le imposibilita al hombre. Si tu matrimonio está paralizado, ya no puedes abrazar a tu esposa, ya no pueden amarse. Si tu padre está paralizado, ya no puede mostrar amor a tus hijos. Pues el parálisis te impide, bendito sea el santo nombre de Dios. Por eso a este paralítico lo llevaron en camilla, porque él solo no podía llegar hasta Jesús. El que están paralizados en los vicios, hermanos, que están paralizados en los pecados, no puede llegar solo hasta la presencia de Cristo. Por eso la iglesia tiene que salir en busca de esos paralíticos. Por eso Jesús va hasta la presencia de este paralítico, a su pueblo, para ver y mostrar que en su pueblo también hay personas paralizadas. Bendito Dios, que en la iglesia también hay personas discapacitadas espiritualmente. Pero cuando lo llevaron a Jesucristo, dice la palabra de Dios, cuando Jesús vio la fe que tenían, aunque están paralíticos, dice que tenían fe. O sea que aquella persona que lo llevaron es la persona que tienen fe. Seguramente sus madres, sus padres, sus hermanos, todos juntos lo llevaron, pues se necesitaba 4 personas para aquella época para llevar una camilla. Sus padres y sus hermanos lo llevaron. ¿Por qué? Porque los padres tenían fe. Por eso, mi hermano, te animo, mi hermana, te animo para que sigas creyendo que ese hijo paralítico alguna vez se sanará, que ese esposo paralítico alguna vez se sanará. No pierda tu fe. Puede perder muchas cosas, pero la fe no debe perderlo. Bendito Dios. Jesucristo, al ver que tenían fe, cuando Jesús vea que tú tienes fe, que se va a sanar tu hijo, que se va a levantar de ese lugar, que ese paralítico va a recobrar, bendito sea Dios, que ese hijo tuyo que era servidor, predicador, hoy está paralizado, ese ministerio paralizado. Si tú te mantienes en fe, bendito Dios, verás la gloria de Dios, porque la fe mueve montaña. El poder de Dios se mueve a través de la fe. La fe en Jesucristo, de los familiares del paralítico, lo ha desatado el poder de Dios en la vida de este hombre, bendito Dios. Cuando Jesús vio al enfermo, le dijo: ánimo, hijo. Este hombre estaba desanimado. Capaz si nos ubicamos en este pasaje bíblico, amados, cuántas personas desanimadas en este momento, cuántos ministerios de música desanimadas, cuántos predicadores desanimados, catequistas desanimados.
Tú que fuiste siervo de Dios, sigues siendo, pero no ejerciendo más tu ministerio. Te desanimaste a causa del pecado, a causa de una caída, de un tropiezo, de unos golpes que recibiste en tu vida. Hoy el Señor Jesucristo te dice que te quedaste paralizado. Ánimo, ánimo, hijo. Jesús sabe que tú necesitas levantarte. Jesús sabe que tú necesitas recobrar la fuerza. Ánimo, mire la palabra, amado. Ánima, fuerza. Jesús le está diciendo a este paralítico: fuerza, hijo. Ánimo, hijo. Esfuérzate, hijo. Lucha, hijo. Eso Jesús le está diciendo al paralítico, amado. ¿A cuánta persona paralizada hoy Jesús está dirigiendo, diciéndole: ánimo, esfuérzate, procura, no te quedes ahí, hijo? Qué tremendo Jesucristo, amado. Él viene para animar a los desanimados. Y sigue diciendo la poderosa palabra de Dios: tus pecados quedan perdonados. Qué fácil para Jesús, amado. Aunque para los fariseos es tan difícil. Para los fariseos, amado, una mujer adúltera, una prostituta es imperdonable. Tiene que ser apedreado, San Juan capítulo 8. Para los fariseos, los paralíticos ya no tienen solución. Para los fariseos, amado, los drogadictos, los delincuentes ya no tienen solución. Pero para Jesús es tan fácil decirle solamente: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y a partir de hoy fuiste reconstruido, fuiste levantado. Aunque te caíste, aunque te quedaste paralizado, aunque cometiste errores en tu vida, en tu ministerio, en tu matrimonio, yo te digo: ánimo, levántate, hijo, tus pecados te quedan perdonados. El día en que tú llegues junto a Jesucristo, amado, aunque tu pecado sea tan rojo como el hierro candente, como dice Isaías 1:18, aunque tu pecado sea tan rojo, tan grave, Jesús está ahí disponible para decirte: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Bendito Dios. Y ahí aparecen, amados, los enemigos, aquellos que están diciendo que tú tienes que permanecer paralíticos, que tú tienes que seguir en ese lugar. Y dice la palabra: algunos maestros de la ley pensaron: lo que este ha dicho es una ofensa contra Dios. Pues al decir Jesús: tus pecados quedan perdonados, se está atribuyendo lo que solamente le corresponde a Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios, para el Antiguo Testamento, bendito Dios, podría perdonar pecado. Entonces los fariseos salen diciendo: ¿cómo es que este hombre blasfema contra Dios diciendo que Él perdona pecado? Bendito Dios. Entonces Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y le preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? Tú que dices que en la tierra no se puede perdonar pecado. Tú que dices que en la tierra no hay autoridad para perdonar pecado. Pero qué mal pensamiento tienes, te dice el Señor hoy. Tú que dices que ningún sacerdote puede perdonar pecado, hoy Jesús te responde: pero qué mal pensamiento tienes. Bendito sea el santo nombre de Dios, amado. Y Jesús dice, para demostrarle que en la tierra el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado. En la tierra sí hay poder para perdonar pecado. Jesús lo ha dicho, Jesús lo ha demostrado. Y lo demuestra que en la tierra sí hay poder para perdonar pecado. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bendito Dios. Jesús le perdonó sus pecados. Ahora Jesús le está animando, diciéndole: ánimo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, para que la gente de tu casa te vean que fuiste restaurado. Para que tu esposa pueda ver que tú eres un esposo que volvió a levantarse. Para que tus hijos puedan ver que tú eres un papá que volviste a levantarte. Y Jesús te dice: ánimo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Demuéstrale a la gente de tu casa que cambiaste de vida, que te arrepentiste. Bendito seas Dios.
Vete a tu casa y muéstrale a tu casa que ahora estás sano, que ahora ya estás libre del alcohol, ya estás libre del pecado, de la muerte. En tu casa tienen que ver. Y cuando sucedió eso, dice la palabra que el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, cuando vieron esto, tuvo miedo y alabaron a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Bendito Dios. El versículo 8 dice que tal poder se le ha dado a los hombres. Y no solamente Jesús se quedó con este poder, sino que Él ha dado a los hombres el poder de perdonar pecado. Por eso dice la palabra en Mateo 28, 16 en adelante. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús le había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y le dijo: Dios me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones. Bendito sea Dios. Jesús recibió todo el poder en el cielo y en la tierra. Y ese mismo poder Jesús le ha dado a su iglesia. Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Y ese poder Él le transfiere a su iglesia, lo envía por toda la tierra, por todo el mundo. Si hoy tú sigues paralítico, es porque tú quieres ser paralítico. Porque en la iglesia de Jesús sí hay poder para perdonar pecados. Porque en la iglesia de Jesús hay sanidad, amado. Porque en la iglesia de Cristo hay poder para que tú puedas levantarte de ese parálisis, de ese pecado. Pero es necesario acudir quien tiene ese poder para perdonar pecado. Y dice San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Luego Jesús le dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Bendito Dios. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús fue enviado por el Padre para perdonar pecados, para levantar a los paralíticos, para resucitar a los muertos. Y ahora Jesús le traslada su poder a su iglesia. Y así su iglesia ahora está saliendo para perdonar pecado, así como Jesús perdonó pecado. Bendito sea el santo nombre de Dios. Por eso la palabra de Dios nos invita. ¿Tú qué dices, amado? ¿Y cuánto católico dice que no tiene pecado? ¿Por qué? Porque no ha robado, no ha matado, no ha violado a nadie. Pero tú que dices así, dice la palabra en primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay nada de verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda la maldad. Bendito sea Dios. Si decimos que no tenemos pecados, si decimos que somos buenas personas, que nunca hemos cometido pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Te estás consolando tú mismo, pero delante de Dios eres un gran pecador. Aunque tú digas que no tienes pecado, aunque tú dices que no cometes pecado, la palabra de Dios dice que te estás engañando. Pero si confesamos nuestros pecados, estamos seguros que Dios nos perdonará, dice la palabra. Qué bendito es la palabra, amado. Por eso, en Santiago, en su capítulo 5, versículo 16, dice la palabra: confiésense unos a otros sus pecados y oren uno por otro para ser sanado. Bendito Dios. Confesar sus pecados unos a otros, eso es confesar a un pecador, porque el sacerdote es un pecador, pero que tiene el poder para perdonar pecado. ¿Para qué? Para que te levante de tu parálisis que se llama pecado. Que el Señor hoy te guarde, te bendiga en el nombre de Jesús, amado. Y comparta este audio. Y no te olvides confesar tu pecado, pues en la iglesia de Cristo hay poder para perdonarlo. Bendiciones.